Hola a todos. Hoy vamos a entrar a explicar un tema bastante interesante con respecto a las funciones químicas inorgánicas. Para referirnos pues cómo funciona ese grupo de sustancias pues que tienen características físicas y químicas similares y que las hacen diferentes de otras. Esas características que las hacen diferentes a otras son los llamados grupos funcionales, como el átomo o grupo de átomos que caracterizan una función. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de una de esas funciones, como son los óxidos. Vamos a hablar qué son los óxidos y cómo se nombran los óxidos según la nomenclatura UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Primero que todo, pues vamos a decir que un óxido, pues, es es una sustancia que resulta de combinar cualquier elemento químico con el oxígeno. Cualquier elemento químico que se combine con el oxígeno va a producir un óxido. Ese oxígeno, pues, puede estar presente en el aire, puede estar presente en el agua o puede estar presente en cualquier sustancia que lo contenga. Cualquier sustancia que lo contenga, el agua o el aire, en presencia con un elemento químico, bien sea metálico o no metálico, nos va a producir un óxido. Entonces, vamos a ejemplificar de una manera más esquemática cómo es que se forman los óxidos y cuáles son los tipos de óxidos según el elemento que se combine, si con un metal o con un no metal. Bueno, partamos entonces de que, como venimos diciendo en el comentario, los óxidos se van a formar de un átomo de oxígeno cuando se combina con un elemento metálico o con un elemento no metálico, como en este caso. Cuando se combina con un elemento metálico, entonces vamos a obtener un óxido básico. Y cuando se combina con un elemento no metálico, vamos a obtener un óxido ácido. Por ejemplo, tenemos aquí el plomo más 4 cuando se combina con oxígeno. Todos sabemos que el oxígeno en estado, todos los átomos en estado natural presentan número de oxidación 0. Pero en este caso vamos a formar un óxido donde el plomo va a estar con su valencia más 4 y obviamente el oxígeno es menos 2. Entonces unimos aquí plomo más 4, oxígeno menos 2. Estas valencias que están aquí las cruzamos. El 2 pasa para acá, el 4 pasa para acá. Como ambas son simplificables, se simplifican. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y vamos a obtener el PbO2 como una fórmula de un óxido y de un óxido básico porque el oxígeno es un elemento, porque el plomo es un elemento metálico. Miremos un ejemplo entonces con un óxido ácido, un no metal. Vamos a combinar aquí el azufre más 6 con el oxígeno, que ya sabemos menos 2. Entonces, S más 6 con O menos 2, cruzamos hacia acá el 2, cruzamos hacia acá el 6. Como son simplificables, se simplifican. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y obtenemos el SO3 como la fórmula de otro óxido. En este caso, un óxido no metálico. Entonces, si ves que es sencillo formular óxidos a partir de los estados de oxidación, que es clave y fundamental manejar el tema de los números o estados de oxidación que ya hemos tratado en videos anteriores en este canal. Vamos a seguir entonces ejemplificando otros tipos de formación de óxidos. Bueno, analicemos entonces otro, con el calcio. Calcio más 2 y oxígeno menos 2 como números de oxidación. Número de oxidación es equivalente también a hablar de la valencia. La única diferencia es que cuando hablamos de valencia no asumimos el valor de la carga y cuando hablamos de estado de oxidación asumimos el valor de la carga. O sea, cuando yo hablo del calcio, número de oxidación más 2, valencia 2.
Bueno, entonces acordémonos también que según el video anterior en los números de oxidación, una molécula es eléctricamente neutra cuando la sumatoria de sus cargas debe ser igual a cero. Para ello es que nosotros hacemos este cruce de las valencias y simplificamos con tal de que nos dé cero. Pero vamos al ejemplo de hacer otro óxido para mayor ilustración. Calcio más 2, oxígeno menos 2. Los unimos, el calcio con el oxígeno, más 2 menos 2, cruzamos la valencia para acá el 2, para acá el 2. Como ambas son simplificables, se simplifican mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y nos va a quedar el CaO, que es el otro óxido metálico. Si nosotros miramos si es eléctricamente neutro, obvio, menos 2 que es el oxígeno y más 2 que es el calcio, la molécula queda eléctricamente neutra. Vayámonos entonces a otro ejemplo, con potasio. Recordemos que el potasio está en el grupo 1, presenta número de oxidación más 1, el oxígeno es menos 2, cruzamos para acá el 2, cruzamos para acá el 1. El 1 nunca se escribe en una fórmula, se sobreentiende. Como no se puede simplificar, entonces así queda, K2O. El 1 nunca se escribe. Si nosotros miramos, pues menos 2 del oxígeno y más 1 del calcio, 2 por más 1 más 2 y menos 2 me da 0. Eléctricamente la molécula queda neutra. Entonces tenemos el K2O. Dos ejemplos de óxidos básicos. Vamos a ejemplificar otros dos ejemplos de óxidos ácidos. Vamos a tomar el nitrógeno más 3 y el oxígeno menos 2. Entonces unimos nitrógeno más 3, oxígeno menos 2. Cruzamos para acá el 2, cruzamos para acá el 3. Como no son simplificables, no se pueden simplificar. Entonces obtenemos el óxido N2O3, otra fórmula de óxido, en este caso no metálico u óxido ácido. Y para finalizar con esta ejemplificación de óxidos, vamos a tomar el selenio más 4 con oxígeno menos 2. Unimos selenio con oxígeno, cruzamos acá las valencias, cruzamos acá. Como son simplificables, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, obtenemos el SO2 como otro ejemplo de un óxido ácido. Creo que ya ha quedado claro cómo hacer fórmulas moleculares de óxido a partir de una valencia dada. Ahora pues miremos cómo se nombran según la nomenclatura IUPAC estas funciones como son los óxidos. Como pudimos ver en los ejemplos que acabamos de dar de cómo construir pequeñas fórmulas de óxidos con algunas valencias dadas de elementos metálicos o no metálicos, pudimos darnos cuenta que es bastante fácil. Ahora vamos a ver cómo se nombran los óxidos. Para eso la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, dispone de 3 sistemas para nombrar los óxidos. Uno, como lo vamos a ver aquí en la pantalla, un sistema antiguo o sistemático. Sistema antiguo o sistemático. 2, un sistema tradicional o común que se utiliza. Y 3, un sistema moderno o nomenclatura stock, tal como nos lo muestra aquí la imagen. En esos 3 sistemas, de acuerdo a las características para nombrarlos en cada uno de ellos, vamos a nombrar óxidos. Entonces, los invito para que atendamos la explicación del primer sistema. Vamos a nombrar óxidos en el sistema antiguo o sistemático. Bueno, en este sistema antiguo, vamos a llamarlo así, sistema antiguo, no lo llamo así porque así lo llama la IUPAC, o sistemático. Sistema antiguo o sistemático. Este sistema antiguo o sistemático se caracteriza porque el óxido se va a nombrar de acuerdo a unos prefijos. Primero se escribe el prefijo, después la palabra óxido, después la partícula de, después otro prefijo
Y por último, el nombre del elemento. El nombre del elemento. Esas son las características que nos vamos a orientar para nosotros poder nombrar óxidos en el sistema antiguo. Entonces, el prefijo más la palabra óxido más la partícula de más el prefijo más el nombre del elemento. Ahora, ¿cuáles son esos prefijos? Esos prefijos nosotros los conocemos. Uno es mono. 2 es di. 3 es tri. 4 tetra. 5 pen. 6 ex. 7 hept. 8 oct. Dejemos hasta ahí, porque en funciones inorgánicas no existen algunos prefijos mayores. Entonces ahí ya tendríamos los prefijos que vamos a utilizar dependiendo la cantidad de oxígeno que tenga la fórmula. Ahora sí, hagamos unos ejemplos. Por ejemplo, CaO. En ese sistema antiguo, ¿cómo va a quedar el nombre de esa sustancia? Entonces sabemos que el oxígeno aquí tiene un 1, que nunca se pone. Entonces es el prefijo mono. Y como es un óxido, por la presencia de oxígeno sería monóxido. La partícula D más un prefijo, en este caso sería monocalcio, pero como el calcio es monovalente, no va a existir otro, por lo tanto, ese prefijo no va ahí. No se obvia, se omite. Entonces diríamos simplemente monóxido de calcio. Muy bien. ¿Ya? Otro ejemplo de óxido. Tenemos aquí el F2O3. Aquí F2O3, que es de hierro. Entonces tendríamos aquí, para el 3 sería tri. Es un óxido, entonces trióxido. La partícula D, el otro prefijo, 2, que sería di, y el nombre del elemento, hierro. Entonces tenemos ahí el trióxido de hierro. Entonces ahí tenemos dos ejemplos muy claros. Tenemos monóxido de calcio y el trióxido de hierro. Hagamos otro. Tomemos aquí el Mn2O7. Entonces acordémonos que el prefijo para 7 es ept. Entonces tendríamos ept por lo de 7, oxígeno que caracteriza el grupo funcional de los óxidos. Entonces sería heptóxido. La partícula D, el prefijo del elemento, que es un 2, en ese caso es un 2, sería di, y el nombre del elemento, dimanganeso. Entonces tenemos otro óxido formado ahí, que es el heptóxido de dimanganeso. Entonces sí vemos que el sistema antiguo tradicional es muy simple, simplemente como ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, el prefijo, más la palabra óxido, más la partícula de, más el prefijo, más el nombre del elemento. Y nombramos esos tres de acuerdo a los prefijos: mono para 1, 2 para di, 3 para tri, 4 para tetra, etc. Entonces tenemos aquí los ejemplos que ya nombramos. El monóxido de calcio, el trióxido de dihierro y el porque tiene 7, heptóxido de dimanganeso. Entonces con estos tres analicemos otros dos casos en el sistema antiguo o sistemático. Por ejemplo, tenemos el Al2O3. Entonces
Entonces tendríamos aquí, en este caso, para el 3 que tiene el óxido, trióxido de dialuminio. De dialuminio. Bueno, miremos otro caso. Aquí tenemos el N2O5. Entonces aquí tenemos 5 prefijo pen, que sería pentóxido de dinitrógeno. Pentóxido de dinitrógeno. Muy bien. Creo que es bastante sencillo y claro este sistema antiguo o sistemático. Pues bien, nos dimos cuenta que nombrar óxido en el sistema antiguo o sistemático es muy fácil. El prefijo, el óxido, partícula de prefijo y el nombre del elemento. Vamos ahora a analizar cómo se nombran los óxidos en el sistema tradicional o común. Para esto vamos a tener en cuenta aquí en este sistema, como lo dice la imagen, tradicional o común, vamos a tener en cuenta los números o los estados de oxidación. Igual manera lo vamos a tener en cuenta para cuando estemos nombrando en el sistema moderno o el sistema stock los números o los estados de oxidación, porque de ello va a depender el nombre. Entonces vamos al sistema tradicional o común. Para ello, pues, los invito a analizar esta tabla. Existen varios tipos de elementos. Hay elementos que son monovalentes, como lo ilustra la tabla, ellos tienen una sola valencia. Por lo tanto, como única valencia que tienen, será la mayor. Es como si habláramos de un hijo único. Como hijo único es el mayor. Entonces, ahí el óxido, como es monovalente, va a terminar con el sufijo ico, nombrándose con el sufijo ico. Simplemente decimos óxido, el nombre del elemento y terminado en el sufijo ico. Cuando los elementos son monovalentes, como nos lo muestra aquí la tabla, van a tener dos valencias. Una valencia que es menor y una valencia que es mayor. Entonces, la valencia menor va a terminar con el sufijo oso, el nombre del elemento. La palabra óxido, el nombre del elemento, y va a terminar con el sufijo oso. Y con la mayor valencia, como ya lo dijimos anteriormente, va a terminar con el sufijo ico, el nombre, la palabra óxido, el nombre del elemento terminado en ico. Eso para el caso de elementos divalentes. Para elementos que son trivalentes, que tienen 3 valencias, ellos van a tener 2 menores y una mayor. Obviamente, como ya sabemos, las 2 menores van a terminar en oso. Pero entonces, para diferenciarlas, a la menor de las valencias menores, obviamente, o sea, a la primera valencia, digamos así, se le va a anteponer al nombre del elemento, que obviamente va a terminar en oso, el prefijo hipo, el nombre del elemento, y terminará en oso. La otra menor, o sea, la segunda valencia, va a ser simplemente oso. Podríamos tener hipocloroso, cloroso en un determinado momento. Y con la valencia mayor va a terminar en ico. Para elementos que tienen 4 valencias tetravalentes, ellos van a tener 2 menores y 2 mayores. En ese caso, entonces ya sabemos que la primera menor lleva hipo y se le antepone oso. La otra menor va a terminar en oso. La mayor va a terminar en ico. Y la segunda mayor, por lo general, cuando es valencia más 7 o más 8, se le antepone el prefijo per. Por lo general es valencia más 7. Se le antepone el prefijo per, que quiere decir el más. Entonces, por eso es que podemos obtener hipocloroso, cloroso, clórico o
clórico, cuando ya está con la mayor valencia o la cuarta valencia, que por lo general, como lo pedimos diciendo, es +7. Entonces, con base en esta tabla que ya les expliqué y con base en las aclaraciones que hemos hecho, vamos a nombrar algunos óxidos en el sistema tradicional o común. Bueno, vamos a ver cómo es que nombramos en el sistema tradicional. Vamos a partir de este primer ejercicio, del K2O. Como ya lo dijimos, nosotros nos interesan las valencias. Acordémonos que aquí las valencias, el oxígeno ya sabemos que es -2. Este 2 que está acá, y acá hay un 1 que se pone acá, lo teníamos en +1. Entonces, 2 por +1 más 2 y -2 es 0. Si nosotros miramos en la tabla periódica, nos fijamos que el potasio es un elemento monovalente. Por lo tanto, entonces, según el sistema tradicional o común, esta estructura se llamará óxido potásico. Óxido potásico. Pero como no va a existir otro óxido potásico porque el potasio es monovalente, entonces se podría decir también tranquilamente óxido de potasio, ¿ya? Lo que no podríamos hacer con otros tipos de óxidos, ¿ya? Como vamos a explicarlo a renglón seguido. Entonces ya en este sistema como un monovalente óxido potásico u óxido de potasio. Vemos los dos que están formados con el hierro. Sabemos que el oxígeno es -2, por lo tanto este hierro aquí será +2 para que la molécula esté eléctricamente neutra. En este caso tenemos aquí -2 y acá tenemos +3. 3 por -2, -6, 2 por +3, +6. Tenemos dos ejemplos con el hierro. Uno donde el hierro está con su menor valencia, entonces va a ser terminado en oso. Ya dijimos que la menor valencia se termina en oso, entonces será óxido. Cualquiera iría óxido hierroso. No es el término correcto porque si observan el símbolo del hierro es Fe, viene de ferrum. Entonces en este caso tendríamos el nombre como óxido ferroso. En este caso no podríamos decir óxido de hierro porque el hierro no es monovalente. Eso es único y exclusivamente para el elemento monovalente. Entonces aquí tenemos el hierro, la segunda valencia, porque él tiene dos valencias, +2 y +3. La segunda valencia es su valencia mayor, entonces va a terminar en ico. Entonces aquí tenemos el óxido férrico, porque trabaja con su mayor valencia. Muy bien. Ahora tenemos un ejemplo con el cloro, donde el cloro va a estar trabajando con todas sus valencias. Recordemos que oxígeno es -2, entonces este cloro aquí va a ser +1, el capítulo que ya nosotros tenemos bastante claro de los números o los estados de oxidación. Entonces aquí tenemos +1. Aquí oxígeno -2, cloro +3. Aquí oxígeno -2, cloro +5 y aquí oxígeno -2, cloro +7. Ahí tenemos una estructura más clara de los estados de oxidación y ahora sí vamos a ver cómo se nombran de acuerdo al sistema tradicional. Entonces decimos que el cloro tiene 4 valencias. Va a tener 2 valencias que son menores y 2 valencias que son mayores. Entonces la primera menor decíamos nosotros que se le antepone el prefijo hipo. Entonces tendríamos aquí óxido, por ser la menor de las menores, de las dos menores se le antepone hipo, como ya dijimos, el nombre del elemento terminado en oso. Entonces vamos a tener óxido hipocloroso. Entonces la otra menor será óxido cloroso.
tendríamos su primera valencia mayor, terminada en ico, sería óxido clórico. Y lo que les decía yo a ustedes, aquí tenemos la mayor de las valencias, por lo general más 7, se le antepone el prefijo per y tendríamos óxido per clórico. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo nombramos óxidos en el sistema tradicional o sistema común, de una manera sencilla. Entonces queda bastante claro la explicación del cuadro que decíamos en la primera parte introductoria y la explicación ahora con estos ejercicios. Cabe anotar en estos ejercicios que hicimos de ejemplificación del sistema tradicional o común que los elementos que tengan su nombre de raíces latinas se deben conservar, como fue el caso del hierro. Decíamos que el hierro era ferroso o férrico porque vienen de su raíz latina. Y así te vas a encontrar otros elementos más. Lo importante es que sepas que la menor valencia es oso y la mayor es ico. Y la menor de las menores es hipo. Y la mayor de la mayor, por general 7, es per. Pero te vas a encontrar con múltiples casos. Por ejemplo, el plomo. El plomo no podrás decir plomoso. Si el plomo está con la menor, el plomo viene de plumbum, entonces dirás plumboso o dirás plúmbico si está con su mayor valencia. Y así, pues, ¿qué otros elementos? El cobre es Cu, el cobre viene de cuprum, entonces tendrás tu óxido cuproso si estará trabajando con su menor valencia u óxido cúprico si estará trabajando con su mayor valencia. No diremos cobroso ni cóbrico porque por las raíces latinas. Entonces, con esta pequeña explicación podrás podrás nombrar cualquier tipo de óxido habidos y por haber. Vamos entonces a renglón seguido a mirar aquí la nomenclatura en el sistema moderno o nomenclatura stock. Este es otro sistema, quizás el más sencillo, porque solamente se limita a decir óxido de tal cosa y entre paréntesis la valencia del metal o el no metal en números romanos. Este es uno de los sistemas que más se está utilizando en la actualidad, que más recomienda la UPAC. Entonces, los invito para que hagamos unos ejemplos de nombrar quizás estos mismos que hemos nombrado, pero ahora en el sistema moderno o el sistema stock. Bueno, como veníamos diciendo en el sistema moderno, solamente nos vamos a limitar a partir de sus números de oxidación, como teníamos en este caso, el 1 para acá, el 2 para acá, 2 por más 1 más 2 menos 2, 0, a decir simplemente óxido de tal cosa y entre paréntesis su valencia en número romano. En este caso sería óxido de potasio y entre paréntesis 1. ¿Por qué 1? Porque 1 es la valencia con que está trabajando el potasio. Miremos los dos casos del hierro como lo habíamos visto, que es hierro más 2, y aquí las valencias, que ya eso lo manejamos en videos anteriores, hierro más 3. Entonces por este lado tendríamos al óxido de hierro y entre paréntesis valencia 2, y por este otro lado tenemos al óxido de hierro y entre paréntesis valencia 3. ¿Sí ven qué fácil es nombrar en el sistema moderno o stock? Vámonos a los 4 casos del cloro. Como ya lo habíamos dicho, sabemos entonces aquí menos 2 más 1, menos 2 más 3, menos 2 más 5, menos 2 más 7.
Y tenemos de una manera más clara. Entonces nombraríamos el primero. El primero sería, en el sistema moderno, óxido de cloro, entre paréntesis, 1, porque aquí la valencia del cloro es 1. A renglón seguido tendríamos óxido de cloro, valencia 3, que es la otra valencia del cloro. Y tendríamos aquí a renglón seguido óxido de cloro, valencia 5. Y finalmente óxido de cloro, valencia 7. Ustedes sí ven que es un mecanismo muy sencillo, la nomenclatura stock o nomenclatura moderna. Simplemente óxido de tal cosa y entre paréntesis la valencia del metal o el no metal en números romanos. Bueno, creo que hemos cumplido con una explicación muy breve, muy sencilla y muy clara acerca de la nomenclatura de los óxidos en los sistemas antiguo o sistemático, tradicional o común, y la nomenclatura stock o moderna. Ya puedes indagar en otras páginas, en otras fuentes, para seguir practicando con estas pautas de nombramiento según la IUPAC. Por último, te invito para que te suscribas a mi canal Profe Kush, actives la campanita para que te puedan seguir llegando más notificaciones de nuevos videos y nosotros poder seguir llegándole a múltiples comunidades estudiantiles. Hasta la próxima. Tragedy.